Los primeros 3 versículos los voy a repetir. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es un pasaje maravilloso este. Uno de los textos más hermosos, un poema maravilloso acerca del amor. Este es un pasaje tan hermoso, tan interesante, que requiere nuestra atención en esta serie de predicaciones, en este hilo conductor que llevamos en el pensamiento del apóstol Pablo. Por supuesto, este pasaje lo pudiésemos nosotros estudiar aislado de su contexto. Aún y aislado de su contexto tendría mucho sentido para nosotros. Solamente tocar ese tema, y como lo aborda el apóstol Pablo, tendría mucho significado para nosotros, mucha enseñanza, aún sacándolo de su contexto. Pero no lo vamos a hacer. No queremos sacar este pasaje de su contexto, sino lo queremos encajar en medio de este contexto en el que fue escrito. Más cuando el último versículo del capítulo anterior está tomando el tema de los dones espirituales, está hablando el Señor que algunos repartió una serie de dones, y al final de este capítulo 12 habla de que nos muestra un camino aún más excelente, y entonces entra en el tema del amor. Hemos nosotros de notar que este texto del capítulo 13 completo es en verdad un poema que habla de esta expresión, de amor. Tenemos que empezar pensando quizá en este tema del amor. Antes sentamos un poco el contexto para meter este pasaje en medio de esta idea. Este pasaje está en medio de 2 capítulos, el capítulo 12, el capítulo 14, está en medio. ¿Por qué Pablo habló después del capítulo 12 de todo esto que estaba él mencionando en el capítulo 12 de los dones espirituales? Luego pone este capítulo 13 hablando del amor, y luego vuelve a retomar el tema de los dones, específicamente el don de la lengua, de la profecía, de que se haga todo decentemente y con orden. Ahí está. Tenemos nosotros que recordar un poco el antecedente en el cual Pablo está escribiendo. Él está escribiendo a una iglesia que ciertamente tiene todos los dones que ya nosotros hemos estado platicando, todos los dones, toda palabra y toda ciencia, pero es una iglesia con problemas. Muy seguramente en el problema que tenían de la unidad dentro de la iglesia, lo que hacía falta a ellos era amor, porque la desunidad pues era ausencia de amor. En el problema que enfrenta el apóstol respecto de otros asuntos, como llevar asuntos a los juzgados civiles, pues si hubieran tenido amor la iglesia, en realidad no se van a hacer juicios ante los tribunales civiles. El amor faltaba en este punto. En el tema de las relaciones entre parejas, en matrimonios, e incluso cómo debe de ser la conducta de los solteros, si hubiese amor en medio de toda la iglesia, quizá este problema no hubiera sucedido. Pasa lo mismo con la carne sacrificada a los ídolos. Pablo va a hablar un poco de este asunto, yo lo voy a mencionar un poco más adelante. Y de tal forma que el amor pues era un tema muy importante, que el apóstol ha venido de alguna manera soslayando para hablar completamente de este tema, aun y cuando es evidente que la iglesia carecía de este amor entre ellos mismos. Había diferencias, había dificultades, había divisiones, había grandes contiendas dentro de la iglesia. Así es que era obvio, les faltaba amor. Era una iglesia con esta carencia. Así que Pablo tiene que ir abordando pues este tema para poner un poco más en orden el pensamiento de la iglesia, cómo debe de ser el pensamiento de la iglesia. Y para esto entonces saca este tema del amor. Este tema maravilloso del amor. Tenemos nosotros que pensar en esta expresión. Lo hemos dicho en sermones anteriores, lo hemos repetido en diferentes momentos. El amor es un concepto que puede ser tan sublime, pero tan abstracto. A veces hablamos del amor y cuando hablamos del amor lo referimos más a asuntos de índole íntimo, sensual, incluso sexual. A veces hablamos del amor para comunicar algún cierto apego, ¿no? Amo el deporte, o amo la política, o amo la música, o amo diferentes cosas. No está mal, ¿no? No está mal, pero le damos diferentes matices al tema del amor. Pero ¿cuál es el matiz que la Biblia dará al amor? ¿Qué tendrá
¿Dónde estará el énfasis del apóstol? Quizá entonces tengamos que distinguir lo que hemos distinguido en ocasiones anteriores. ¿Cuáles son estas clases de amor que existen? Hemos dicho nosotros que cuando hablamos de amor tenemos una sola palabra, ¿no es cierto? Amor y ya. Es decir, podemos decirle al deporte, amo al deporte, y con esa misma palabra le podemos decir a la esposa, te amo, ¿no? Es decir, la esposa no nos puede decir, a ver, usa otra palabra porque usaste lo mismo para el deporte. Pero es la única palabra que tenemos, no hay más. Quizá lo que puede ser diferente sea el énfasis con que decimos las cosas, o la pasión o el contexto con el que lo decimos. Pero en el idioma original es distinto. Gracias a Dios el idioma original tiene diferentes palabras para amor, afortunadamente. Algunas no están en el Nuevo Testamento, sin embargo sabemos que existen. Por ejemplo, está la palabra eros, la conocemos. Esta palabra eros tiene que ver con amor, y este tiene que ver con un amor un poco más sensual, este amor quizá entre matrimonios. Hay otra palabra de amor que hemos dicho en alguna otra ocasión, que es storge, que es un amor un poco distinto, un poco más cerca del filial, ¿no? Más, digamos, entre padres, hijos con los padres, etcétera, etcétera. Hay otro amor filial, ¿no? El amor fileo o filial que le llamamos es este amor que hay entre hermanos, entre amigos, entre gente muy querida, ¿no? Este amor, este apego también muy profundo. Pero después de estos tres hay un amor que es más sublime, más abnegado, más profundo, que es un amor que se desprende de Dios, es un amor que de Dios viene y que está a lo largo de todo el Nuevo Testamento y que nosotros conocemos muy bien como el amor ágape. Es decir, el amor ágape es este amor. De hecho, cuando nosotros conocemos del amor de Dios, sabemos que el amor de Dios es este amor ágape, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor ágape, ese es el amor que Dios trajo a nosotros, es el amor que Él nos prodigó a nosotros. Nosotros somos objetos de ese amor, el cual, hermano, no podemos entender a cabalidad. En realidad es trascendente a nuestro pensamiento. No pudiésemos siquiera imaginarnos el tamaño de amor, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Qué tamaño de amor, no nos lo podríamos imaginar. Si nos lo imagináramos, si lo pudiéramos contemplar, lo pudiéramos entender, tendríamos una iglesia distinta. Pero no lo podemos imaginar, no lo podemos palpar como es en realidad este amor de Dios. Sin embargo, ese es un amor que Dios desprendió, el cual nos dio, y el ejemplo más concreto de ese amor, desde luego, es su Hijo Jesucristo. Porque por amor a nosotros, ¿no? Siendo Él rico, se hizo pobre, ¿no? Es decir, por amor a nosotros murió en la cruz. Este acto sublime de amor del Señor hacia nosotros, en donde no merecíamos ese amor, merecíamos más bien el desprecio de Dios, Él nos da este amor maravilloso y nos lo entrega. ¿Nos explicamos? No. Podemos preguntar, ¿qué hicimos nosotros para que Dios nos amara de esta manera? La respuesta tiene que ser siempre nada, incluso todo lo contrario. Pero Dios, con todo y esto, nos amó de esta manera inconmensurable, esta manera maravillosa. Es un amor maravilloso de Dios. Este Señor nos ha dado pues el amor. Y no solamente nos lo ha dado, sino además nos instruye en su palabra que así tenemos que amarnos entre nosotros. Este amor mío, dice Dios, que les doy a ustedes, ámense así ustedes. De hecho, el resumen de la ley tiene que ver con este amor a Dios primero y al prójimo en segundo lugar. De tal forma que no solamente Dios espera, alégrense del amor que les doy, sino ámense ustedes también así, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Y el regenerado tiene que entender esto. Ahora, el que no ama, no ha conocido a Dios. Porque Dios, dice 1 de Juan, es amor. De tal forma que no tenemos escapatoria. Tenemos este amor, lo contemplamos, lo disfrutamos, lo celebramos, pero por otro lado tenemos que prodigarlo. Nos parece que los cristianos en Corinto tenían ese problema. Muy posiblemente ellos entendían, el Señor nos ama, somos amados de Dios, eso sí siente bien. Pero el problema que posiblemente tenía la iglesia en Corinto es, no estamos, la iglesia no estaba amándose como cuerpo, y había un problema interesante. Es muy probable que en este momento, en esta historia de
del texto que estamos estudiando, pudiésemos pensar que incluso algunos con este tema de los dones pensaron mi don es superior, es mayor, yo tengo un don mejor que otros, ¿no? Y lo ejerzo y lo tengo muy bien puesto. Y Pablo tiene que atacar este tema. Meses atrás, cuando estudiamos el capítulo 8, estábamos estudiando el tema de la carne sacrificada a los ídolos, si usted se acuerda. El capítulo 8 trata de esto. Y hablábamos acerca de una sentencia que acuñamos en ese momento, que está sacada del capítulo 8, versículo 1. La sentencia que recogimos en ese momento fue: por encima del conocimiento que envanece está el amor que edifica. Esa fue la frase que sacamos ese día. Por encima del conocimiento que envanece, dijimos, está el amor que edifica. Eso está basado en el 8.1 de 1 Corintios. Ahora, ¿en qué sentido? Porque aquellos cristianos estaban haciendo crítica de los débiles que no querían que los muy maduros comieran carne sacrificada a los ídolos. Se escandalizaban por esto. Pablo tiene que llegar a la conclusión y decirle a los maduros, ¿no? Oiga, por favor, está bien, ustedes tienen el conocimiento, los ídolos son nada, no pasa nada, no hay pecado en esto, pero por amor al más débil, dice él, mejor absténganse, mejor que se abstengan. Así que entonces apela al amor. Entonces sí es cierto, tienes la razón, comer la carne esta no pasa nada, pero solo porque el hermano se escandaliza, solo porque el hermano débil está señalando como un problema, entonces por amor a él, ¿no? Es decir, apela al amor, entonces no lo hagas. Y Pablo concluye, dice él, no comeré carne jamás. Renuncia a este asunto porque él tenía conocimiento y sabía que los ídolos son nada, pero por amor, dijo, yo renuncio a esto. Ahí hay una muestra perfecta de este amor que el Señor pide para con nosotros. Así que por encima de ese conocimiento que envanece, decíamos en aquella ocasión, está el amor que edifica. Pero ahora vamos a traer otra frase a este sermón. La otra frase sería, por encima de los dones que edifican, porque usted sabe que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, para el perfeccionamiento de los santos, por encima de los dones que edifican está el amor que permanece. El versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser. También sabemos al final del capítulo que están la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de estos, dice, es el amor. El amor es el que permanece, la fe y la esperanza se acaban, el amor permanece. Así que entonces, por encima de los dones que edifican, está el amor que permanece. Esta enseñanza la tienen que tener muy clara los corintios porque ellos tienen una gran cantidad de dones. Ya había los que hablaban lenguas, los que profetizaban, los que hacían milagros, los que detectaban algún servicio, en fin, había muchos dones. Y la gente no hacía las cosas en orden. Vamos a darnos cuenta porque él dice, hágase todo decentemente y con orden. Y peleaban por esto posiblemente. De tal forma que Pablo tiene que decir esta idea implícita en el texto. Está bien los dones, maravilloso, es algo que el Espíritu Santo Dios dio, sabemos que la Trinidad participó, pero por encima de esto, por encima de este don que edifica, por encima de este don que perfecciona a los santos, debe de estar el amor, ¿no? Entonces, si cualquier persona en la iglesia en Corinto pensó, lo más que me puede suceder es el don que tengo y no me importan los demás, no funciona, no sirve de nada. Encima de esto tiene que estar el amor. El amor es fundamental. Hermanos, nosotros como iglesia local tenemos que aprender mucho de esto. Tenemos que aprender a amarnos con profundidad. No solamente expresarnos con palabras intelectuales que nos amamos, porque es el lenguaje de la iglesia, así tiene que ser. Y aun y cuando no nos cae bien alguien decimos, pues te amo, pero en realidad no sé si esto es cierto. Tenemos que aprender esta verdad bíblica. Tenemos que amar como el Señor nos amó. Por muy bien que tengamos nuestro don puesto, el amor está por encima de esto. ¿Cómo lo explica el apóstol? ¿Cómo lo lleva? En estos 3 versículos encontramos nosotros ciertas frases hipotéticas, digamos, ¿no? Con algunas expresiones condicionales. Es decir, hay algunas ciertas frases hipotéticas. Déjame decir que él menciona, Pablo, en estos 3 versículos, tan corto el espacio, ¿no es cierto? Pocos versículos, muchas cosas. Habla de diferentes cosas. Habla de la posibilidad de hablar lenguas humanas y angelicales.
¿no? Yo preguntaba, en el sermón de la mañana preguntaba a la iglesia, vamos a tratar de encontrar a alguien en la historia de la humanidad, sacando a Jesús porque Él es perfecto en todo, ¿no? Fuera de Él, ¿quién en el mundo, en la historia del mundo, pudiese decir, hablo lenguas humanas y angelicales? Y si quién pudiese decir, yo hablo todas las lenguas, entiendo muy bien todas las lenguas, por muy políglota que sea, no creo que abarque todo. Y Pablo habla acerca también de estas lenguas humanas y también angélicas. ¿Quién lo puede hacer? En realidad, nadie. Ahora, no es porque Dios no pueda ser capaz de darle a alguien esa capacidad. Puede, Dios puede todo. Dios puede todo. Sin embargo, ¿quién pudiera ahora mismo, a quién pudiéramos conocer? ¿Quién tiene toda profecía? ¿Quién puede interpretar todo el misterio y toda ciencia hoy? ¿Quién conoce los misterios de Dios? ¿Quién los conoce? En realidad, nadie. En realidad es muy difícil. Y toda ciencia, todo el conocimiento, pues puede usted estudiar muchas maestrías, doctorados y todo, y en su disciplina, pero la otra disciplina a lo mejor la deja vacía. Es decir, no puede abarcar toda ciencia, todo conocimiento, todo el misterio de Dios, mucho menos, ¿no? ¿Quién tiene la suficiente fe para decirle a una montaña, pásate de aquí para acá? ¿Quién puede hacer semejante cosa? Ahora tenemos mucha fe y sabemos que nuestra fe es poderosa y esa viene de Dios también. Pero ¿quién tiene semejante fe para esto? Es decir, de repente nos encontramos aquí con un cuadro en donde el apóstol Pablo va a poner frases hipotéticas, no digo inalcanzables, pero hipotéticas, con un cierto grado o un cierto énfasis de esto es imposible de lograrlo, y pone las condiciones en su más alto sentir, en el más alto valor que pueden tener. Y mire cómo lo hace. Empieza hablando de las lenguas humanas y angélicas. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si yo hablase, ahora es posible que no hablase, porque si hablase dijera cuando yo hablo, pero dice si yo hablase, es decir, no las hablo, ¿no? Incluso en el culto público tampoco, él mismo lo va a decir más adelante, él no hace esto en el culto público, pero no es capaz el apóstol para hacerlo, no porque no sea capaz, sino porque no le fue dado. Pero aún y con esto, si yo hablase lenguas humanas, todas las lenguas, y luego también angelicales, si yo tuviera esta posibilidad, ¿no? Cuando hablamos de lenguas angélicas, no vamos a hablar en este momento del tema ampliamente, pero tendríamos que evaluar más adelante el tema de la glosolalia, de lenguaje estático, que se entiende hoy día como el tema del don de lenguas. Pero si yo hablara estas lenguas angélicas, si yo hablara las lenguas humanas, no las habla, pero lo pone en lo más alto, ¿no? Alguien que pudiera llegar a este punto, sería fantástico, ¿no? Nadie hay, pero si alguien pudiera, Pablo mismo, llegar a este punto tan alto, el más alto, de hablar todas las lenguas humanas y angélicas, sería fantástico. Pero dice él, si esto pasara y no tengo amor, dice, si no tengo amor, si puedo estar en lo mejor de lo mejor, puedo hablar las más grandes lenguas angélicas y humanas, pero si no tengo amor, dice él, si no hay amor en mí, si no prodigo este amor que el Señor me entregó a mí, si no soy capaz de amar a mi prójimo como a mí mismo, si no soy capaz de entregar incluso mi vida, no para salvar a nadie absolutamente, pero en este compromiso para con el cuerpo de Cristo, dice él, si no tengo amor, entonces hay una sentencia, ¿no? Dice él, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Puede hablar todas las lenguas, hablar muy bien, ¿no? Ser un excelente orador, tener un discurso muy, muy bueno, hablar diferentes idiomas, tener un entendimiento claro de la comunicación con Dios, lo que sea, ¿no? Eso sería como, dice el apóstol, vendría a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Puro ruido. No funciona para nada. Pero hermano, para nada. ¿Por qué un don espiritual puede no estar funcionando como debiera? Es posible que lo que le falte a este don es el amor. Qué simple, ¿no? Pero qué complejo. Dice él, pues, sería como metal que resuena o címbalo que retiñe. En realidad no haría absolutamente nada. La traducción del lenguaje actual, solamente porque resultó interesante cómo lo traduce, dice, soy como un pedazo de metal ruidoso
soy como una campana desafinada. Y las campanas desafinadas, hermanos, cualquier instrumento desafinado es bastante desagradable al oído, ¿no? Es muy feo, ¿no es cierto? No hay armonía, de tal manera que suena muy, muy mal. Una persona, pues, que tiene toda esta capacidad de lenguas, de humanas, angélicas, pero carece de amor, en realidad es puro ruido. No hay valor en este asunto, no hay amor, por lo tanto, no funciona para nada. Luego el apóstol dice, en otra frase hipotética, en otra expresión hipotética, y si tuviese profecía, y añade, y entendiese todos los misterios y toda ciencia. Si tuviese profecía, aparte de pensar, amado hermano, que la profecía en el Antiguo Testamento y un poco en el Nuevo Testamento también tenía que ver con ese sentido predictivo, ¿no es cierto? La profecía predictiva tiene que ver en un sentido con este decir del futuro, va a pasar esto, va a pasar aquello, ¿no? Cuando se cierra el canon bíblico, en verdad se cierra la profecía, no hay más. Ni una palabra se añade, ni una palabra se quita. Que nadie le añada ni le quita. Además tenemos el testimonio de la Biblia de sí misma diciendo, tenemos la palabra profética más segura, ¿no? Es decir, cuando dice la Biblia, tengo la palabra profética más segura, es cualquier profecía fuera de esto no es segura. Ninguna, cualquier persona que diga, es que el Señor me dijo y entonces no sé qué, esa palabra profética no es segura. Lo que nosotros tenemos es la más segura y es la palabra. Eso tiene que ver un poco con la profecía predictiva. Puede ser que Pablo de alguna manera diga, bueno, y si tuviese profecía en ese sentido predictivo. También puede ser en el sentido como nosotros la aplicamos hoy día respecto del don, que ahora existe este don, que tiene que ver con, dicen algunos, boca de Dios, ¿no es cierto? Hablamos, anunciamos la palabra, leemos la Biblia, la anunciamos a la gente y de alguna manera hacemos profecía, ¿no? Decimos de los alumnos del seminario y del seminario escuela de profetas, ¿no? No porque van a adivinar el futuro, sino porque van a proclamar la palabra. Y cualquiera que proclama la palabra está haciendo una labor profética. Bueno, cualquiera de las dos cosas que sea, dice Pablo, si tuviera profecía, quizá en estos dos ámbitos, aun y cuando yo pudiera ser maravilloso en cuanto a la interpretación de la Escritura o tener la profecía predictiva, ¿no? En ese sentido, poniéndolo lo más alto, y quizá lo explica más adelante diciendo, y entendiese todos los misterios, eso está un poco más difícil. ¿Quién puede entender todos los misterios de Dios? Ahora, un misterio revelado ya no es misterio. Es decir, si nosotros decimos ya conocemos los misterios de Dios, dejan de ser misterios. ¿Por qué? Porque ya los conocemos y lo que se conoce no es misterioso. Así que entonces hay cosas de misterio. Tenemos misterio de Dios, hay algo. Pero dice Pablo a los Romanos en el capítulo 11, ¿quién entendió la mente de Dios o quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? ¿No es cierto? ¿Cuán inescrutables son sus juicios? Es decir, no hay manera de que nosotros podamos entender la mente de Dios. Sus misterios no sabemos. Claro, Dios puede revelarlo a través de su palabra, pero es difícil. Dice el apóstol, y si tuviese y entendiese, todos los misterios, pues no los va a poder entender. Y toda ciencia, dice él, tuviera todo el conocimiento, ¿no es cierto? Ahora, toda profecía, todo misterio y toda ciencia sería maravilloso. ¿Quién puede? Nadie. Bueno, aun y cuando yo tuviera todo esto, tuviera la posibilidad de todo esto, dice él. Y añade más. Y si, dice él, y si tuviese toda la fe. ¿Pero cuál fe? Pues esa fe, de tal manera que pudiese, dice él, trasladar los montes. ¿Recuerda usted el Señor enseñando de esto? Dice que si nuestra fe fuera como un grano de mostaza, pudiésemos decir a la montaña, pásate de este lado a la otra. Haríamos lo imposible, dice la palabra, ¿no? Pero ¿quién tiene esta fe? ¿Usted conoce a alguien que haya trasladado una montaña de un lado a otro? Es decir, ¿se puede? Sí se puede. ¿Dios es capaz de esto? Claro que lo es. Pero no es tan fácil, no es tan posible en el sentido de que son los eventos, estas actitudes espirituales llevadas al máximo. Por supuesto, la fe de Pablo era maravillosa, pero él no se cree capaz que con su fe pueda trasladar una montaña de un lugar a otro. Bueno, pues si fuera yo capaz de esto, de tener toda profecía, de entender todos los misterios y toda ciencia, y de tener esa fe que trasladase montañas, aún y tengo todo esto y me vieran como el más grande, pero no tengo amor, dice el apóstol, pero no tengo amor, dice él, nada soy.
Es decir, sirvo para nada. Uno diría, pero puedes hacer todo eso, es maravilloso. Pero si no tengo amor, nada soy. Es una enseñanza para la iglesia en Corinto. Ustedes pueden tener el mejor don, les pudo haber dicho a la iglesia, el mejor. Utilizarlo muy bien. Enorgullecerse es un pecado, ensoberbecerse de este don es un pecado. Si llegan al grado y a mí no me importa, no me cae bien el hermano, la hermana, no amo a mi iglesia, pero tengo el más grande de los dones, dice la Biblia, nada soy. Absolutamente soy nada. Luego añade el apóstol: y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres. ¿Sabe qué? Se puede servir al pobre sin amor. Se puede hacer un acto de misericordia sin amor. ¿Por qué? Porque se puede hacer acto de misericordia y servir al pobre por interés, para que me reconozcan, para que vean que yo sí hago, para que se den cuenta de que yo sí trabajo, para que me aplaudan al final. Porque quién sabe, hoy por él, mañana por mí. Hay intereses ocultos quizá, muchas veces, no digo siempre, pero el servicio desinteresado, más a los de la casa de Dios, entre nosotros, si nosotros somos capaces de tener esta actitud de repartir, como dice la palabra, bienes para dar de comer a los pobres, eso sí lo podemos alcanzar, por cierto, sería fantástico. Ahora déjeme decirle una cosa: a veces hacemos las cosas correctas con las motivaciones incorrectas. Cuando tengo la oportunidad de hacer consejería con algunas personas, llegamos a esta conclusión: no es importante hacer lo correcto con motivaciones incorrectas. Lo mejor es hacer lo correcto con una motivación correcta. ¿Qué vas a hacer? Voy a darle de comer a los pobres. Maravilloso, eso es correcto. ¿Cuál es tu motivación? Pues para que se den cuenta de que sí hago algo. Es una acción correcta con una motivación incorrecta. Ahora, podemos hacer algo incorrecto con una motivación correcta. Es decir, una joven dice, quiero que ese muchacho crea en el Evangelio. Es una buena motivación. Me voy a hacer su novia. Esa es una equivocación. Es decir, si es no creyente, no te metas en ese problema, ¿no es cierto? Podemos hacer con una motivación correcta algo incorrecto. Lo mejor es hacer lo correcto con una motivación correcta. Ahora, si yo voy a dar mis bienes y voy a procurar la comida para los pobres, la motivación no tiene que ver con un asunto personal. La motivación tiene que ver con que el Señor ha pedido que lo haga y amo profundamente a la persona a la que le estoy sirviendo. Me vean o no me vean, me aplaudan o no me aplaudan, me reconozcan o no me reconozcan, solo por amor desinteresado. Ahora, si yo hago esto pero no tengo amor, de nada sirve. Aún, y si yo entregara mi cuerpo para ser quemado, aún y si yo entregara mi vida en sacrificio, pero esto es sin amor, dice la palabra, de nada me sirve. De nada me sirve. Quizás son exageraciones las de Pablo: hablar lenguas humanas y angélicas, tener toda profecía, todo misterio, conocerlo, toda ciencia, tener una fe de este tamaño. Quizás sean algunas exageraciones, pero Él está poniendo lo más alto para darnos a entender nosotros que por encima de esto debe de estar el amor. ¿Cómo nos amamos entre nosotros? ¿Cómo es el amor entre nosotros? Usted tiene dones, nosotros tenemos dones, una iglesia con dones. ¿Qué pasa? Recuerde usted que Juan, en Apocalipsis, en el capítulo 2, cuando el Señor le está dictando a Juan para que escriba el Apocalipsis, Él habla a la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Éfeso le da virtudes. Le dice, reconozco tu trabajo, que por amor a mi nombre haces las cosas. El Señor sabía
del trabajo de la iglesia en Éfeso. Era maravillosa, estaba muy rica la iglesia de Éfeso, hacía una gran cantidad de cosas, seguro tenía grandes dones. Pero tengo algo contra ti, le dijo: has perdido tu primer amor. Y por muy bien edificada que tengas la iglesia, muy bien construida, muchas personas dentro de la iglesia, muchos dones dentro de la iglesia, muchas actividades, una gran imagen con la gente de afuera, no sirve de nada si no hay amor. Amado hermano, Príncipe de Paz puede tener 6 coros, puede tener 2 sociedades o 3 grupos femeniles, puede tener grupo de jóvenes, puede tener grandes ministerios, ser una iglesia numéricamente importante, estar en el mejor lugar de la República Mexicana, en el centro de la ciudad. Pero si no hay amor, de nada nos sirve. De nada sirve. No funciona. Somos o seríamos como metal que resuena o címbalo que retiñe. El amor entre nosotros debe de ser a prueba de fuego, porque afuera conocerán ellos que somos discípulos de Cristo cuando seamos capaces de amarnos profundamente los unos a los otros. ¿Estamos ahí? Quizá no. ¿Queremos llegar ahí? Seguro que sí. Es una buena oportunidad, ¿no? Es una buena oportunidad para que por encima de los dones que edifican prevalezca el amor que permanece. Que el Señor traiga esto a nuestra iglesia y que nos haga crecer en esa gracia y que podamos nosotros no presumir nada, pero ser capaces de ejercer dones espirituales dentro de nuestra iglesia y afuera, con el amor entre nosotros como pueblo de Cristo. Vamos a orar. Sin duda, Señor, sin duda, el amor es importante. Pero ejemplo nos diste tú. El ejemplo fue que sin merecerlo, sin ninguna participación nuestra, sin ningún acto nuestro que valiera tu amor, tú nos amaste. Y resulta, Padre, que nosotros te amamos a ti porque tú nos amaste primero a nosotros. Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, ayúdanos para que Príncipe de Paz sea una iglesia que tenga un amor entrañable entre sus miembros. Tanto que podamos ver cómo los dones que tú nos has dado empiezan a edificar y a perfeccionar a los santos. Danos este amor, Señor. Y si lo tenemos, procúralo, Señor, para que crezca cada vez más y más. Porque definitivamente no queremos ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Te amamos, Padre, y queremos hacer tu voluntad y queremos que tú te manifiestes en nuestra iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Nacional Presbiteriana Príncipe de Paz, ubicada en Humboldt número 50, Colonia Centro, México DF. Si desea mayor información, puede comunicarse al 5518-6114 y 5518-5900 o en la página de internet www.inp-principedepazcentro.org. Recuerde que esta puede ser su iglesia.